Pues hoy es esta sección de los lunes en este espacio de la radio en México que tanto gusta al auditorio y la verdad es que a mí también, ¿eh? Y bueno, pues nos sugerían desde hace tiempo y así fue. Le pusimos la tertulia, que es esta pues reunión informal, con frecuencia la hacemos cada semana con expertos y estos son nada más y nada menos que verdaderos representantes responsables, trabajadores y serios de los partidos políticos, los principales partidos políticos en este país que pues se juntan. Yo nada más trato de hacerle un poquito ahí de intermediario, pues para conversar, para debatir, bueno, y compartimos, ¿no? Libremente todo tipo de opiniones, interpretaciones sobre los temas, ¿no? Que hacen la noticia, pues específicamente los lunes, ¿no? Y no necesariamente el lunes, sino el tema de la semana. Y siempre, de veras, es un gustazo porque lo disfruto muchísimo. Y nos llegan muchos mensajes el fin de semana, básicamente el propio lunes, y nos dicen de qué van a hablar en la tertulia. Y la verdad, le quiero repetir al auditorio, yo no sé, porque yo no escojo los temas exactamente antes de que comience de qué vamos a platicar. Ellos son los que los escogen alguna vez. Sugiero un tema que considero pues es el actual y si ellos están de acuerdo es el que abordamos, pero realmente son ellos los que llevan aquí la batuta, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias al auditorio que tanto demanda esta sección y también a quienes participan. Como siempre, doña Sofía Margarita Provencio del MC. Sofía Margarita, buen día. Buenas noches, querido Oscar Mario, Bueno, y feliz año. A mí yo no me siempre había digo buen día. tocado, Bueno. todavía se vale. Emilio Suárez, del PRI, diputado federal, mi querido Emilio. Hola, Oscar Mario, saludos al auditorio, saludos a mis compañeros acá de la mesa. Y bueno, ya estamos a más de inicio de año, pero igual feliz a todos. Sigue estando frío la Ciudad de México, entonces cuídense. Gracias. Don Héctor Saúl Telles, hola, él es diputado federal y representa hoy al Partido Acción Nacional. Héctor, muchas gracias, ¿eh? Hola, Oscar Mario, un saludo para toda la mesa y buenas noches. Bueno, ya también, como Sofía, como Emilio, ya son parte del activo de la tertulia, bueno, y todos los representantes del PAN también, que nos da mucho gusto, el tocayazo, don Mario Miguel Carrillo Cubillas, diputado federal por Morena. Tocayo, buen día. Tocayo, ¿qué tal? Buen día. Frío inicio de semana, pero con mucho gusto de estar aquí contigo y con tu audiencia en esta tertulia. No sabes lo que le gusta al auditorio, y yo se los agradezco mucho a ustedes, porque ustedes son las que hacen la tertulia, ¿no? Que es la parte final del programa los lunes. Oye, me están diciendo que ustedes escogieron el tema de, o se pusieron de acuerdo, no sé, el envío de petróleo a Cuba. ¿Está bien o lo cambiamos? Yo les estoy preguntando porque ya no tuve oportunidad de preguntar ahorita a la producción. Yo creo que sí, démosle, porque además fue nota hoy en la mañanera. Mi Sofía, empieza tú. Hay contexto, pues arre. A ver, para quienes no estén al tanto, hoy en la mañanera hubo toda una conversación respecto a la exportación mexicana de petróleo a Cuba, ¿no? Oye, ¿quién tiene la cifra exacta, Pues es que es debatible, porque justamente hay uno de los puntos que a mí me interesaría poner sobre la mesa, es que existe una cifra que retomó el Reforma de datos del Financial Times, que la presidenta niega que sea la adecuada, porque además pues es un incremento en exportación pues es que es altísimo. O sea, pasamos de, a ver, te voy a decir exactamente qué fue lo que se publicó. Son millones y millones de barriles, ¿no? 80,000 litros. ¿Cuánto? 80,000. 80,000 litros, ese es el dato. En una necesidad 86,000. de 110,000 barriles de petróleo, que es más o menos lo que necesita Cuba. Antes de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, Venezuela tenía el acuerdo y Venezuela mandaba, según tengo entendido, 50,000 barriles de petróleo diario. Es que, a ver, Cuba. es que justo lo que publica aquí el Reforma es muy distinto. O sea, lo que ellos dicen es comparan los primeros 13 meses de las administraciones de Calderón, Peña Nieto, López Obrador y Claudia Sheinbaum. Y lo que dicen es que en los primeros 13 meses barriles son 17 millones de barriles. La presidenta dice que esta cifra no es certera. Sin embargo, y aquí va la pregunta del millón,
es cuando se le pregunta entonces cuál es la cifra y cuál es la cifra oficial, pues no hay un dato todavía contundente de cuánto se ha enviado a Cuba. Ahora, a ver, ojo, ¿por qué este tema es importante? Primero, la postura de Movimiento Ciudadano no cambia, o sea, nosotros sí apoyamos y no pichicateamos al gobierno federal ni ningún tema que tenga que ver con soberanía. Es una decisión del país si esta exportación, eso no es legal, pero la exportación tiene que ser transparente. Tenemos que entender cuánto, tenemos que entender por qué, tenemos que entender a qué costo y sobre todo que Pemex también dé explicaciones, porque Pemex salió hace poco a decir que a los proveedores que les debe dinero les va a pagar hasta dentro de 8 años y tenemos estas cifras pues que suenan un poco desbordantes, porque además la comparación, o sea, si decimos 17 millones, pues parece que es mucho o poco, pero si comparamos con los primeros 13 meses de la administración de López Obrador, eran 434,000 barriles. O sea, estamos hablando de casi, pues no sé, la verdad es que porcentualmente no sé cuál es el aumento, pero de 434,000 a 17 millones, pues o sea, es el 1000%, no sé, es enorme, ¿no? Entonces, está muy bien que tomemos decisiones y que Estados Unidos no nos esté tirando línea, porque evidentemente, pues el presidente de Estados Unidos que sale hace poco a decir que él va a controlar que el petróleo venezolano ya no llegue a Cuba, lo cual es un absoluto abuso de poder, porque tendría que estar haciendo Estados Unidos tomando decisiones sobre las exportaciones de otro país y esperemos nunca intenten hacer eso con las decisiones mexicanas, pero efectivamente de cara al TLC, o sea, a renegociar el TEMEC, pues tenemos que pensar todas estas condiciones y en qué vamos, o sea, digamos, con qué datos vamos a llegar a esa mesa de negociación este año, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, y nada más lo dejo sobre la mesa como un comentario, no es necesariamente la postura de Movimiento Ciudadano, pero sí creo que es interesante ponerlo ahí como a tratar de escanear. El odio de Estados Unidos hacia Cuba, pues es un tema histórico, la Guerra Fría, en fin, la crisis de los misiles y tal. Pero hoy por hoy tienen un personaje muy vigente cubano que es Marco Rubio, ¿no? Que a pesar de que cuando fue la crisis de los misiles ni siquiera había nacido, pues tiene una postura muy crítica en contra del régimen que hoy gobierna la isla. Entonces, a mí me huele a que también este tipo de cosas en las que estamos enalteciendo, o bueno, se está, digamos, enalteciendo tanto el discurso desde Estados Unidos, tiene un ángulo político que probablemente se refleje algún momento en un tema electoral para Marco Rubio. Oye, les están preguntando a todos, ¿qué persigue el gobierno cubano si el 95% de la población vive en pobreza extrema, sin servicios, sin medicinas y sin comida? ¿Cuál es el objetivo de un régimen Lo como que el de pasa Cuba, es que ¿no? tendríamos que también... ¿Quién es? ¿Quién es? Tu tocayo, Mario Miguel. Tendríamos Tendríamos vas que... a defender. No, bueno, es que tendríamos que también comentarle a tu audiencia, a quien nos escucha, que son muchísimos en la ciudad y en todo el país, que Cuba actualmente tiene un embargo por parte de Estados Unidos. No, pero Entonces, le vende, tiene comercio con muchísimos sí, países. pero está muy limitado. Está muy limitado. Y No. el No, yo embargo hablo de que las condiciones de la tenían, el embargo población, que de las tenían condiciones de cuando la estaban población. los hermanos Castro, bueno, ya se flexibilizó un poco ahora con el presidente Díaz-Canel, que a la muerte de Raúl, siendo el líder del partido, pues asumió la presidencia, pero luego ya hubo elecciones democráticas y ahora ya es presidente Bueno. democrático. Democráticos. Democráticamente. El tema es que pues siguen los embargos. Incluso, a ver, Estados Unidos, después de todo este tema de Venezuela, está ya con el tema de los buques diciendo, a ver, no pueden ir buques a Cuba de Venezuela porque yo controlo el petróleo de Venezuela y se acabó. Entonces esos 50,000 barriles que mandaba Venezuela, ¡pum!, se acabó. Incluso Estados Unidos está encantando buques con combustible, con barriles de petróleo de embarcaciones chinas y rusas, ¿no? Entonces, Sí. el tema geopolítico es importante, es interesante y lamentablemente Cuba pues, ha pagado las consecuencias. Es lo que nosotros hemos visto. Ahora, México tiene un programa de ayuda humanitaria y también de cooperación, sobre todo para el desarrollo, que actualmente está a cargo de la MEXID, de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y este convenio que tiene Pemex con la central petrolera de Cuba, pues data desde abril del 2012, cuando Felipe Calderón era el presidente
de la República. Entonces, Es que siempre ha habido lo que Sí, pero en sí, ese siempre ha momento habido había los acuerdos. contratos. Siempre ha habido, y ahora no, está el no. convenio, y ahora está el convenio de cooperación, y por eso es que Estados Unidos volteó y dio un manotazo en la mesa y dijo, oigan, pues yo ya suspendí las importaciones y exportaciones de Venezuela a Cuba de petróleo, ustedes hagan lo mismo. Y lo que dijo la presidenta es a la administración Trump, con mucho respeto, pues México es un país libre, independiente y soberano, nosotros tomamos nuestras propias decisiones y si hay un acuerdo internacional de cooperación, pues lo vamos a seguir promoviendo. Sí, Mario, pero ahí Emilio Suárez del PRI. A ver, yo creo que hay que reconocer y decirlo, siempre ha habido espacios de cooperación históricos entre México y Cuba, y eso hay que dejarlo en la mesa porque siempre han estado ahí. Pero poniéndole un contexto, Oscar Mario, uno tiene que reflexionar y ver, a ver, cómo se explica la relación México-Estados Unidos y Cuba, pero específicamente México y México-Estados Unidos. Al día de hoy casi hay un intercambio comercial de $1 millón por minuto entre México y Estados Unidos. Hay casi 1 millón de personas que cruzan la frontera entre México y Estados Unidos por día de manera legal. Hay 30 millones de mexicanos que están, mexicanos o descendientes de mexicanos que están viviendo en Estados Unidos. En esa lógica, en un espacio donde, ya lo decía Sofía Margarita, que en un espacio en donde este año se va a renegociar el TEMEC, un espacio específicamente que involucra el comercio, una parte importante, donde nos ancla a una pertenencia a Norteamérica, nos encontramos con dos noticias que deben llamar a la reflexión. Primero, la reforma electoral, que es una vez más un espacio de concentración de poder que poco abona al buen ámbito, al buen ambiente democrático de México. Y el otro es justamente a la sustitución, porque hay que decirlo así, hay ya una sustitución de exportación de petróleo de México respecto a lo que venían haciendo Rusia y Venezuela. La explicación de Venezuela pues está en la mesa, ¿no? Hay una parte que se venía desarrollando en la geopolítica, pero hay otra explicación que hay que buscar, por qué Rusia empieza a disminuir la exportación de petróleo a Cuba. Y en eso pues hay que ser muy claros, hay una política de Estados Unidos respecto al régimen cubano, pero no solo es el tema del petróleo, Oscar Mario, hay que ver históricamente en los últimos años de la administración de Morena, está la contratación de médicos cubanos, la ampliación para que mexicanos estudien posgrados en Cuba, el incremento de 142 becas para que estudiantes mexicanos hagan especialidades en Cuba. Entonces, es una política específica que no ha llevado solo un espacio de cooperación. La cooperación, decía Mario Miguel Namexid, la cooperación es un espacio donde buscas los mejores entendimientos en áreas donde tienes especialidades y buscas compartirlos con países que son vecinos o que son amigos. Esto ya va más allá de eso, es una política específica de ir apoyando a un régimen que está perdiendo apoyo en América Latina, específicamente de socios como fue Rusia y fue Venezuela. Entonces, la reflexión que nos debe llevar y que debería llevar a este gobierno es si las decisiones de política pública hacia el interior del país, en nuestra relación con Estados Unidos, y las decisiones de política exterior van por buen camino, porque no dejemos de pensar justamente en eso, en las remesas que llegan de los mexicanos hacia nuestro país para apoyar a familias mexicanas y específicamente nuestra relación comercial, que por cierto yo le he dicho varias veces, hoy la economía mexicana se sostiene por las exportaciones a Estados Unidos. Eso es lo que ha provocado que tengamos no un decrecimiento, sino un crecimiento bastante pobre del 0.4, pero si no fuera por las exportaciones con Estados Unidos, México estaría decreciendo. Entonces, ¿dónde se quiere ubicar este gobierno? ¿Se quiere ubicar en una región de América del Norte o quiere generar políticas públicas para sustituir a los aliados de Cuba, específicamente como es el caso de Rusia y Venezuela? Y es lo que se tiene que preguntar el gobierno de la presidenta. Oye, están escribiendo, voy a tratar de resumir esto que es interesante. Dicen, tiene mucha razón Emilio, el continente americano exclusivamente cuenta al día de hoy con 2 gobiernos comunistas, bueno, si nos sumamos al Caribe, que son Nicaragua y Cuba. El resto
tiende ya a dejar la izquierda, pero no porque quiera hacerse a la derecha, sino por lo mal que han funcionado los regímenes populistas en el resto de América y el Caribe, ¿no? Pero bueno, ¿a quién es, Sofía, o quién es? Sí, pero bueno, por ahí Héctor Saúl ¿Me quería... permiten participar? Perdón. Adelante, ¿Quién Héctor. es? ¿Héctor? Héctor Saúl del PAN. Héctor Saúl, a ver, Vale. vas, por favor. Oscar Mario, mira, déjame poner en el contexto algo. Esto ha explotado últimamente, esta noticia, porque los envíos de México hacia Cuba en esta supuesta ayuda humanitaria se desbordaron completamente. Correcto. Fíjate, hubo por lo menos 58 envíos de lo que se tiene documentado de mayo a agosto de 2025 y después dejó de haber transparencia. Estos 58 envíos prácticamente documentaron alrededor de 20 millones de barriles de petróleo que se enviaron a Cuba. Esto está calculado en prácticamente 3,000 millones de dólares. Ahora bien, este régimen, de forma muy opaca, creó una empresa, fíjate nada más, de carácter particular, una filial de Pemex llamada Gasolinas del Bienestar, que fue creada como una empresa fachada. Eso es lo que hay que decir. Con total falta de transparencia para llevar a cabo la exportación de petróleo hacia Cuba, porque no tiene ningún otro cliente esta empresa de Gasolinas del Bienestar más que Cuba, y son en realidad subsidios ocultos que benefician a un régimen dictatorial. Esto de la ayuda humanitaria realmente es una mentira. Lo que se hacía en otros sexenios sí era una ayuda humanitaria porque eran volúmenes que únicamente atendían la necesidad inmediata del pueblo cubano, pero estas exportaciones que se han desbordado tienen una finalidad de subsidio y de estar financiando al régimen dictatorial que existe en Cuba. Este régimen de Cuba está documentado que utiliza gran parte del petróleo mexicano para revenderlo en otros mercados, principalmente a Irán y a otros países de este mismo corte dictatorial. No sé si Irán necesita comprarle petróleo a Cuba. Por eso hay solicitudes de información, Oscar Mario, que nunca fueron contestadas por Gasolinas del Bienestar, en donde no existe información sobre la facturación de la venta del petróleo hacia Cuba, es decir, que Cuba pues, prácticamente no paga por este petróleo. A mí me parece que todo esto es un maquillaje de subsidio oculto y de evasión por parte de México y de Cuba de las sanciones económicas de Estados Unidos sobre ese país. Yo quisiera hacer eco de lo que dice mi compatriota de la hermana República de Coyoacán. Sí. Perdón, Sofía, te interrumpo para terminar bien el programa con la opinión de cada uno de ustedes. Tenemos 4 minutos. Me gustaría 1 minuto cada uno de ustedes la reflexión final, por favor, Sofía. A ver, yo hago eco de una cosa y creo que este es uno de esos temas en los que es tan técnico y tan complejo que nos ponemos al orden de la desinformación entre aventar números y teorías de la conspiración, pero coincido con Héctor Saúl en el asunto de la transparencia. Creo que lo que sí le corresponde en estos momentos a la presidenta es dar cifras que se han estado solicitando desde hace semanas, que no ha dado, sobre qué es lo que estamos enviando a Cuba, bajo qué acuerdo, con qué costo, con qué finalidad. Al mismo tiempo, sí refrendar que la soberanía mexicana y la decisión de lo que hacemos con nuestro petróleo nos corresponde a nosotros y no a Estados Unidos y por supuesto que no al presidente Trump, y que en medio de eso no tenemos que caer en un absurdo de apoyar, digamos, las hipótesis gringas, pero tampoco nos tenemos que cruzar de brazos y confiar a ciegas en el gobierno. Creo que al gobierno le toca dar explicaciones en estos momentos y evitar justamente que lleguemos con una crisis de información por este tema y que escale a nivel político de cara a la renegociación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Esa es la postura Sofía de Movimiento Margarita, Ciudadano. DMC, Emilio Suárez, rapidísimamente 1 minuto cada uno de ustedes, por favor, Emilio. Sí, se nos ha dicho en múltiples ocasiones por parte de Morena que el petróleo es de los mexicanos. Yo creo que hay 2 cosas que están en deuda. Primero, el precio de la gasolina, prometieron que iba a estar a 10 pesos, hoy está
casi al doble o más del doble de lo que prometieron, entonces no termina siendo de los mexicanos. Y el otro es que frente a este petróleo que se está regalando a Cuba, no hay explicaciones del huachicol fiscal. 600,000 millones de pesos fue lo que se robaron en Morena y que no han sido explicados, y que pues hay que decirle a los mexicanos porque está vinculado con el trabajo de Pemex, y en lugar de estar regalando el petróleo hay que dar explicaciones en México del precio de la gasolina y del huachicol fiscal. Gracias, Emilio Suárez, diputado federal por el PRI. Héctor Saúl Telles, un minuto para cerrar, un minuto con el tocayo, por favor, Héctor. Muy rápido, mira, crearon esta empresa de gasolinas del bienestar como una empresa privada, únicamente para evadir las obligaciones de transparencia sobre las exportaciones de petróleo hacia Cuba, obviamente ocultando los subsidios a este régimen dictatorial. Gasolinas del Bienestar es igual que Gas del Bienestar, que Mexicana de Aviación, todas deficitarias. Ha perdido Gasolinas del Bienestar 5,800 millones de pesos tan solo en un año. Entonces, pues, nosotros desde Acción Nacional lo vamos a ir muy claro. Vamos a pedir la extinción de esta empresa opaca, de carácter privado y que no tiene ninguna rentabilidad social ni económica. Gracias, Héctor Saúl Telles, del PAN. Tocayazo, minuto y medio, rapidísimo. Gracias, Tocayo. A ver, rápido, Mario Miguel del Morena. Lo que está en estado deficitario es el consumo energético que necesitan las y los cubanos actualmente, porque sí necesitan ayuda. Lo que está mandando, y eso hay que entenderlo y saberlo separar. Una cosa es la exportación de los barriles con fines comerciales y otra cosa es el envío de ayuda humanitaria para que las y los cubanos por lo menos puedan tener energía eléctrica en sus casas y que su comida no se les eche a perder y que no se mueran de hambre. No, México no puede voltear para otro lado. Tenemos una gran relación bilateral con Cuba. Por supuesto que no está en riesgo nuestra relación bilateral con Estados Unidos y vamos a seguir apoyando.